¿Qué tal? Buenas noches con todos. Agradezco a todos su participación en el día de hoy. Esta pequeña conferencia que estoy ofreciendo, gracias al auspicio del Instituto de Capacitación Jurídica y el soporte también que ha dado el Blog Legal, va a versar sobre lo que es básicamente el procedimiento administrativo sancionador en el sector transporte. Quien les habla es abogado, mi nombre es Jean-Pierre Requena Carrasco y me desempeño como coordinador legal en la subdirección de sanción de la Dirección de Fiscalización y Sanción de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Eh, a ver, como punto de partida, siempre es bueno hacer un pequeño contexto de la normativa. Entonces, como marco normativo general en el sector transporte, nosotros tenemos es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, ¿no? Y esta norma como matriz de todos los reglamentos que se vienen a desarrollar de forma posterior es la que establece las pautas para el desarrollo de cada uno de estos reglamentos. Uno de ellos es el Código de Tránsito, otro es el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, y entre otros otros que se han publicado, tenemos el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Tramitación Sumarísima en materia de transporte y tránsito terrestre, así como en sus servicios complementarios. Si bien existen otros reglamentos que también regulan otras partes del sector transporte, he decidido solamente poner estos tres como un referente para lo que va a ser la pequeña exposición del día de hoy. Asimismo, siempre es bueno tomar en consideración que existe un marco normativo general que en el caso del sector transporte es de aplicación supletoria para cada una de las disposiciones que tiene. Y en este caso se hace referencia a lo que es la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pues bien, ¿qué se entiende por sector transporte? Existen tres grandes ramas para el sector transporte, lo que son transporte de personas, que es en sí mismo lo que es un servicio público, que busca satisfacer principalmente las necesidades del desplazamiento de los usuarios de transporte. Luego tenemos el servicio de transporte de mercancías, que es básicamente la actividad económica a través de la cual se realiza el traslado de las mercancías. Finalmente tenemos los servicios complementarios, que son las actividades que coadyuvan a la realización de las actividades económicas relacionadas al transporte y tránsito terrestre. En este caso, por ejemplo, tenemos los lugares donde se emiten los certificados de inspección técnica vehicular, también donde tenemos la emisión de las licencias de conducir, entre otros. Es decir, son básicamente esas instituciones que van a ir por el lado de complementar y terminar de alimentar el sector transporte a través de la validación de determinados elementos, ¿no? En caso de la inspección técnica vehicular, de que el vehículo esté en las condiciones adecuadas para poder prestar el servicio. Ahora bien, el sector transporte tiene una cantidad de autoridades dependiendo del ámbito en el que se desarrolle. Tenemos el ámbito nacional, que básicamente está regido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y también por la SUTRAN, ¿no? Eh, Ahora, dependiendo de cada ámbito regional, ámbito distrital y ámbito locales, perdón, distrital o locales, vamos a tener otras autoridades. He puesto en esta diapositiva a la Autoridad de Transporte Urbano y a la Municipalidad Metropolitana de Lima para demostrar la coexistencia que existe a nivel de Lima Metropolitana de autoridades en materia de transporte. La autoridad, la ATU, lo que se encarga hoy por hoy de regular y supervisar y fiscalizar, básicamente es la prestación del servicio de transporte regular de personas en el ámbito territorial de Lima y Callao, ¿no? Por el lado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, tenemos que ellos siguen teniendo competencias, pero en otro tipo de materias, como por ejemplo lo que son vehículos menores. Ahora, adicionalmente la ATU tiene de transporte regular, que son básicamente las combis, ¿no? Los vehículos que prestan el servicio regularmente a nivel local, a nivel de Lima Metropolitana, y además de eso, tenemos también servicios especiales, como lo es el servicio de taxi, el servicio escolar. Debido a la pandemia, el servicio escolar no se ha estado brindando porque los alumnos escolares no han tenido que asistir presencialmente a clases. Entonces, una situación que ha sucedido a raíz de la pandemia es que justamente la ATU se ha enfocado básicamente en tener la fiscalización y la supervisión en estos dos espacios, ¿no? Transporte regular de personas y también lo que es transporte de taxi. Ahora bien, de acuerdo a la norma general, que es la Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre,
Existen hasta 3 personas que pueden asumir la condición de presunto infractor. Una primera es el conductor, que siempre va a ser el responsable administrativo de las infracciones de tránsito y del transporte que sean vinculadas exclusivamente a su propia conducta durante la circulación. En este caso, si nosotros tenemos un exceso de velocidad, o por ejemplo, una acción directa durante la fiscalización, como por ejemplo negarse a querer ser supervisado o fiscalizado, ese tipo de conductas pueden generar la comisión de una conducta infractora que va a ser atribuible exclusivamente al conductor. Por otro lado, la misma ley general habla de los otras dos personas que pueden llegar a asumir la responsabilidad administrativa, que vendrían a ser por su parte el propietario del vehículo y el prestador del servicio. Es importante considerar que siempre, por lo menos en la parte de transporte, vamos a tener que la mayoría de conductas infractoras se van a cometer a través de un vehículo. Y este vehículo siempre va a tener determinadas condiciones y dependiendo de la infracción que se vaya a cometer, va a tener que determinar quién es el responsable administrativo. Un prestador del servicio o un transportista no necesariamente es el propietario del vehículo. A nivel de ordenanzas de transporte regular a nivel de Lima, tenemos que, en el caso de transporte regular de personas, el propietario del vehículo nunca va a ser el prestador del servicio, o bueno, difícilmente va a ser el prestador del servicio, salvo las situaciones en las que pues, las mismas empresas de transporte, como por ejemplo Virgen de la Puerta, haya comprado el vehículo y sea la propietaria del mismo, ¿no? Mientras que en el caso de servicio de taxi, vamos a tener siempre situaciones en las que podríamos tener situaciones en las que el propietario también sea el prestador del servicio, ya que es el propietario del vehículo, a través de la prestación de servicio de taxi independiente, quien va a asumir el título, quien va a asumir la titularidad de esta autorización. Entonces, es importante que el propietario y el prestador de servicios, de acuerdo a la normativa general, van a tener responsabilidad solidaria, básicamente respecto de infracciones que sean vinculadas a condiciones técnicas del vehículo, incluso infracciones a otras normas que estén vinculadas a la operación de servicio de transporte y a la protección del ambiente y a la seguridad. En el caso específico del prestador de servicio, este va a ser responsable solidario del incumplimiento de las obligaciones derivadas del servicio de transporte, así como de los términos de los contratos de concesión, de los permisos o de las autorizaciones. En este punto es importante considerar que cada norma, cada uno de los reglamentos que han salido posteriormente y en virtud de la ley general, han recogido básicamente estas disposiciones para lograr desarrollar en cada uno de los casos específicos condiciones adicionales que puedan ser consideradas al momento de determinar la responsabilidad administrativa y, cuando se concurra con la comisión de una conducta infractora. Ahora, este marco general también establece, como comentaba, siempre va a haber un vehículo a través del cual se comete la infracción, siempre va a haber un conductor, pero van a haber situaciones en las que el conductor se va a negar a identificarse. Entonces, ¿qué sucede si se niega a identificar y tenemos una infracción que es al conductor? La norma general establece que el que va a asumir la responsabilidad es el propietario o, de ser el caso, también el prestador de servicio. Entonces, acá tenemos una salida que da de la norma a este tipo de situaciones en las que, claro, no se puede identificar al conductor, entonces como no se puede quedar impune esta situación, esta comisión, esta conducta infractora que se quiere evitar, se busca responsabilizar al propietario o al prestador del servicio. En este caso, nosotros, personalmente, yo considero que la técnica legislativa que se ha adoptado en este caso no es la mejor, ni la idónea, en realidad, porque muchas de las sanciones que se establecen a conductores no necesariamente van a tener el mismo impacto que podría suceder para cuando se transfiere la responsabilidad del propietario. En el caso, por ejemplo, de la ordenanza 1599 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuando tenemos infracciones al conductor, muchas de las sanciones no solamente son pecuniarias, sino también son no pecuniarias. Entonces, aparte de la multa, tenemos algunos supuestos, algunos tipos infractores,
en los que la única sanción va a ser una sanción no pecuniaria, que lo que va a buscar es suspender la credencial o la habilitación con la que cuenta el conductor para prestar el servicio de transporte. Entonces, si no se identifica al conductor y se va a hacer responsable al propietario no le va a afectar en nada, si es que evidentemente él no presta el servicio, que se suspenda la autorización para que él pueda prestar el servicio. Entonces tenemos acá un primer desacierto, considero, en la legislación y la técnica legislativa que se ha adoptado para la responsabilidad administrativa. En regímenes como en el español, se ha optado porque este tipo de conductas infractoras en las que el responsable es el conductor y no se llega a identificar o no desea identificarse, se establezca un segundo paso siempre en el que se le pida al propietario del vehículo o al autorizado a prestar el servicio la identificación de este conductor para que realmente la sanción que se vaya a aplicar sea la correcta. Imaginemos en nuestro caso, como les decía antes, ¿no? Si lo que se busca es inhabilitar al conductor porque agredió a un fiscalizador durante la intervención en campo, de nada sirve sancionar con esa suspensión para prestar el servicio al propietario que no preste el servicio, o a la empresa de transporte o, que tiene dentro de su flota vehicular al vehículo. Entonces, claro, en España la solución es, ok, vamos contra el propietario o vamos contra el prestador de servicio, le solicitamos la información, llegue correctamente al conductor, y en caso no lo haga, ahí yo sanciono al propietario y al prestador de servicio, pero no por la conducta que le ha sido imputada o la infracción que ha cometido el conductor, sino por una conducta completamente distinta, que es la negativa a identificar al conductor. Y es así que realmente en ese tipo de situaciones se está logrando el objetivo de la norma, que es reprimir al infractor real, en este caso al conductor, y en el caso de que no se cumpla con demostrar quién era el conductor al momento por parte del propietario o de la empresa, se está logrando evitar caer en un sinsentido, como es simplemente suspender una autorización para prestar un servicio que tal vez no la tenga el propietario ni el operador del servicio. Esa podría ser una oportunidad de mejora que podríamos encontrar a nivel de legislación local. Ahora, esta presunción establecida en la legislación eh, puede ser, es una presunción juris tantum, entonces puede demostrar en contra, y el propietario o el prestador del servicio, en el supuesto imaginemos que tengamos una sanción pecuniaria como consecuencia de la conducta infractora, puede decir, yo enajené el vehículo, es decir, lo vendió, y tal vez no lo inscribió en registros públicos, solamente tiene contrato de compra-venta. Se podría considerar en ese caso no cualquier contrato de compra-venta, sino uno legalizado, con firmas legalizadas tal vez, para poder alegar que efectivamente había una transferencia, o puede alegar también que no estaba bajo su tenencia o posesión, teniendo el caso particular, por ejemplo, de la baja definitiva del vehículo, eh, para poder liberarse de la responsabilidad de la conducta infractora que habría cometido el conductor. Ahora, como bien comentaba, este tipo de legislación que tenemos hoy por hoy ha generado, por ejemplo, en el caso del SAT y de la ATU, que se opten por criterios separados. A nivel del SAT, el SAT lo que venía haciendo cuando trabajaba los expedientes en materia de transporte regular de personas era imputar al operador del servicio o al transportista. Entonces, ellos seguían el procedimiento administrativo sancionador a la empresa de transportes. Imaginemos nuevamente, Virgen de la Puerta, un conductor de Virgen de la Puerta agredía a un fiscalizador, esa conducta infractora lo que generaba era una sanción pecuniaria, una multa, y además también una suspensión de la credencial de este conductor. Entonces, en esa situación, el SAT iba contra Virgen de la Puerta, buscaba que presentara descargos, seguía el trámite contra ellos y terminaba sancionando, determinando la responsabilidad de Virgen de la Puerta por una conducta que realmente no es consecuencia directa de lo que ellos vienen haciendo en el mercado. Ellos podrían haber sido responsables, por ejemplo, de que la persona que hubiera manejado no tenga una autorización. Entonces, claro, va por ese lado un poco el problema que he mencionado anteriormente y que en países como España se ha solucionado de una forma distinta.
Y ahora, el SAT ha tomado ese criterio, mientras que la ATU ha tomado otro criterio. En el caso de transporte regular de personas, lo que se ha desarrollado es ir contra el propietario del vehículo. Y de esa manera se determina la responsabilidad. Pero nuevamente, tanto en cualquiera de los dos supuestos se genera el problema de que las sanciones no necesariamente son reales dependiendo de lo que se haya tipificado en esa oportunidad. Finalmente, es sumamente importante considerar que en materia de responsabilidad administrativa, la responsabilidad administrativa por incumplimiento de las obligaciones siempre va a ser objetiva. En ese sentido, por más que el conductor sea quien infracción, se puede llegar al propietario del vehículo o se puede llegar inclusive al transportista. El caso más claro es cuando se incumple con alguna condición de operación, ¿no? El conductor no tiene una licencia para prestar el servicio de taxi, pero esa infracción debe ser imputada al transportista, porque es el transportista quien debe garantizar que el conductor cumpla con esas condiciones para operar en el mercado. Pero si, por ejemplo, tenemos una infracción que vaya referida que el conductor agredió a un fiscalizador, en esa situación, esa agresión es solamente responsabilidad del conductor, no pudiendo llegar al transportista. Ahora bien, el sector transporte, a diferencia de los procedimientos administrativos sancionadores que se rigen, que se aplican en otras instituciones y en otras instancias, requiere que sean bastante breves los procedimientos. Hay fases de instrucción y sanción bastante sumarias y especiales en atención básicamente al carácter masivo y a la necesidad de urgente tutela de las condiciones de seguridad y salud de los usuarios. Esto de acá básicamente es la situación que busca garantizar que se llegue a atender y que tengamos un cumplimiento real y efectivo de la normativa que se está aplicando a nivel local y nacional. Por ejemplo, tenemos eh, infracciones desde superar la velocidad hasta no contar con licencia de conducir para prestar el servicio, no contar tampoco, por ejemplo, con una autorización para prestar el servicio. Y cada una de estas, a nivel diario, se pueden detectar desde 300 a 500 infracciones. Solamente a nivel de Sutran, eh, en el año 2017, en materia de tránsito, se detectaron aproximadamente 64.320 infracciones. Eso quiere decir que son 64.000 expedientes que deben ser tramitados. En el año 2018 fueron aproximadamente 21.000, en el año 2019 47.000, en el año 2020 132.000. Entonces, estos números son bastante grandes y son bastante complicados de manejar. Solamente hace un momento mencionaba los números del sector transporte en materia de infracciones de tránsito, porque en materia de infracciones de transporte, los números también son así de grandes. En el 2020 solamente se llegaron a levantar 72.000 actas. Entonces, claro, tenemos un procedimiento administrativo sancionador de manera general regulado en el todo el LPAG, que establece muchas etapas para poder garantizar una defensa efectiva del imputado. Sin embargo, en materia de transporte, las infracciones son puntuales y muchas veces no requieren de mucho análisis para poder llegar a determinar la responsabilidad. Si uno tiene un cinemómetro, puede verificar efectivamente que un vehículo superó la velocidad que debía tener, que debía respetar para circular en determinada vía. Y esta prueba que se obtiene del cinemómetro es difícilmente cuestionable. Entonces, básicamente en el sector transporte lo que se hace es el administrado que busca alargar el procedimiento presenta descargos que muchas veces no guardan coherencia. Entonces, claro, la norma que nosotros tenemos, que es el RPAS, lo que permite es justamente acortar estos plazos y aplicar de forma supletoria el todo el LPAS. Entonces, en el sector transporte tenemos este pase especial que tiene tres momentos, básicamente. La notificación de la imputación de cargos, la presentación de descargos por parte del administrado y la conclusión del procedimiento con la notificación del informe final y de la resolución final. Esto es así
nuevamente, debido al carácter masivo que tienen estos procedimientos. A nivel diario siempre van a encontrarse una cantidad impresionante, por decirlo de alguna manera, de infracciones en materia de tránsito, transporte e incluso de transporte de mercancías. Entonces, es importante que en materia de este procedimiento se tome en consideración que hay dos elementos para imputar los cargos. A nivel de procedimiento administrativo general, siempre debe haber un documento a través del cual se imputan cargos. Lo normal es que se consideren resoluciones de inicio para procedimientos administrativos ordinarios. Pero en el sector de transporte, dada la condición especial con la que se cuenta y la forma de fiscalizar, el documento de imputación de cargos también puede ser el acta de fiscalización o la papeleta de infracción, tranquilamente. Entonces, claro, el procedimiento va a iniciar con la notificación. Entonces, si tenemos una papeleta o un acta de fiscalización en la cual se ha detectado una infracción que es atribuible al propietario, pero el propietario no es la persona que está manejando el vehículo en ese momento, el procedimiento no va a poder dar inicio. Y esa acta o papeleta en realidad no podría fungir como una suerte de documento de imputación de cargos, porque no contiene los datos de la persona que se considera como presunto infractor. Entonces, claro, hay posturas distintas, ¿no? Nuevamente, en el lado del SAT, el SAT lo que hacía con las actas de fiscalización o actas de control que imponía la Municipalidad Metropolitana de Lima, era simplemente coger el acta, notificar el acta y en un documento adicional, que era el cargo básicamente, identificar al propietario o al presunto infractor real de la conducta infractora constatada en campo. A nivel de ATUS se ha optado por generar resoluciones de inicio en este tipo de situaciones. Por ejemplo, como comentaba, en el caso de un propietario, lo que se suele hacer es elaborar una resolución de inicio en la que se desarrolla cómo es que se llega a la responsabilidad de esa persona. Entonces, esa es una forma también que no se ha estandarizado, digamos, a nivel de instituciones del sector transporte, cómo manejar estos procedimientos administrativos sancionadores. Ahora, nuevamente, estas dos condiciones, estos dos tipos de documentos de imputación de cargos coexisten y pueden llevar, en el caso del acta de fiscalización, a que con el solo levantamiento de esta acta se inicie el procedimiento. Entonces tenemos que, claro, hay una infracción que es atribuible al conductor y evidentemente el conductor está presente al momento de la intervención, se le levanta el acta de fiscalización y lo que va a suceder en ese momento es que el procedimiento va a iniciar. Entonces, para efectos del TUO del LPAG, el procedimiento administrativo sancionador ha iniciado y corre a partir de ese momento el plazo de 9 meses para que el procedimiento caduque. Y eso es sumamente importante porque es una garantía de la caducidad a favor del administrado, que puede oponerla una vez que transcurra este periodo de tiempo. Ahora, también puede ocurrir que haya infracciones que son al propietario. Y puede muchas veces suceder que en el caso de infracciones por informalidad, por ejemplo, en el caso de transporte regular de personas o de taxi, tengamos que el conductor es el propietario del vehículo. Entonces, si el conductor es el propietario del vehículo, el acta ha sido impuesta directamente al presunto infractor de esa conducta infractora. Entonces, lo que está sucediendo ahí directamente es el inicio del procedimiento. Ahora, podría también suceder que el vehículo esté a nombre de dos personas, que haya una copropiedad sobre ese vehículo. Entonces, si eso sucediera, no va a haberse iniciado un procedimiento, porque el acta no contendría todos los elementos para poder proceder a iniciar un procedimiento y a imputar cargos. Finalmente, es el caso del prestador de servicio que, como comentaba antes, también tenemos que puede ser el propietario del vehículo. ¿No? El prestador de servicio puede ser el propietario del vehículo y a la vez el conductor del vehículo. Entonces, ahí se inicia el procedimiento de forma directa. Ahora, como bien había comentado, hay 3 pasos básicamente para el trámite de estos procedimientos administrativos sancionadores y es sumamente importante que se considere un elemento adicional. El procedimiento especial normalmente concluye con la emisión del IFI y de la resolución final, que ambas deben ser notificadas directamente al administrado. Entonces, claro, el procedimiento en esa situación concluye, ¿no? Normalmente eso se va a dar en casos en el que se va a optar por archivar el procedimiento
o por declarar la responsabilidad administrativa siempre que no se sustenten en medios probatorios distintos a los que ya existen en el expediente. ¿Qué podría suceder? Claro, en el trámite de un procedimiento administrativo sancionador, la autoridad en campo levanta un acta de control, de forma posterior puede hacer investigaciones posteriores también y determinar que no solamente cometió esa persona, bueno, que en esas circunstancias se cometió una infracción, sino que se pueden haber cometido más de una infracción. Entonces, claro, yo puedo sacar un informe final de instrucción y una resolución final respecto de la infracción que yo detecté en campo y que es la única que he estado tramitando. Pero si yo detecto más infracciones, esas otras no podrían concluirse directamente. Entonces, lo que establece el RPAS es básicamente que cuando uno tenga a nivel de análisis de los documentos mayores, mayores medios probatorios, tal vez incluso para la infracción primigenia que se ha detectado en el acto de fiscalización en campo, se tenga que otorgar un plazo también. Entonces, ahí es cuando, en casos particulares, solamente se podría ir al procedimiento ordinario que está regulado en el TULP y en el que, luego de la emisión del informe final de instrucción, este debe ser notificado al administrado para que el administrado presente sus descargos y estos sean evaluados por la autoridad. Entonces, claro, esta es una regulación bastante interesante que hay. Necesariamente en ambos casos se está respetando el debido procedimiento y la lógica de que cuando se saca el IFI y la resolución final sí se respete el debido procedimiento, se debe básicamente a que el acta es el único documento que podría servir para poder sancionar de forma directa. Entonces, si tenemos solamente un medio probatorio y el administrado, el presunto infractor, tiene la oportunidad de presentar sus descargos contra ese medio probatorio, ¿sobre qué otro elemento podría pronunciarse si es que el IFI ha tenido la misma consideración? De hecho, esta regulación la hemos nosotros importado del ordenamiento jurídico español, pero en el ordenamiento jurídico español incluso hay algunas regulaciones que en mi particular opinión no son las adecuadas, porque incluso cuando uno inicia un procedimiento con solamente el acta de control, o bueno, ellos lo llaman como la denuncia, ellos consideran que si el administrado no presenta descargos o mejor dicho, si no presenta descargos o no presenta o no cumple con el pago de la multa, en caso de que solamente sean infracciones de carácter pecuniario, automáticamente ese acto deja de ser una denuncia para volverse una resolución. Entonces, esa misma, ese misma denuncia, ese mismo acto administrativo, funge como inicio, como fin, y puede ser luego de 30 días ejecutado de forma directa por el ejecutor coactivo de la entidad que existe en España, ¿no? Entonces, claro, ellos regulan de esta forma para poder hacer aún más expedito este procedimiento, que como hemos visto, y de acuerdo a los números que he podido recabar de Sutran, son bastante masivos. Entonces, claro, ellos lo determinan de esa manera. Y la otra forma que ellos concluyen los procedimientos es a través del pago. El pago para ellos, en el caso de sanciones solamente pecuniarias, tiene el carácter de un reconocimiento. Entonces, cuando reconocen el procedimiento en la legislación española, el reconocimiento a través del pago concluye de forma directa el procedimiento y no requiere un acto posterior de la entidad. Entonces, claro, ahorra mucho trámite del procedimiento para las entidades públicas y en ese tipo de situaciones podría ser considerado una buena forma de cerrar el procedimiento con el solo pago, ¿no? No es necesario emitir una resolución adicional. La legislación que tenemos hoy por hoy en el país, el RPAS, lo que obliga a la entidad pública es a emitir una resolución para concluir el procedimiento. Entonces, tenemos situaciones en las que, por ejemplo, se levanta un acta de control, el presunto infractor toma conocimiento de esta acta de control y decide pagarla, pero podría suceder que esa acta de control no fue impuesta al presunto infractor.
Entonces, la entidad tendría que iniciar el procedimiento para luego poder declarar la responsabilidad administrativa y también el archivo del procedimiento por pago, ¿no? Entonces, claro, hay esa técnica legislativa que se adoptó en España podría servir acá en el país para poder también abreviar un poco los procedimientos, sobre todo cuando hay un reconocimiento de parte de los administrados. Ahora, esa otra oportunidad de concluir el procedimiento por parte del ordenamiento jurídico español que comentaba, considero que es bastante erróneo porque no pasas un filtro. Me explico. Si uno levanta el acta de control directamente al presunto infractor, el procedimiento inicia de frente. En España lo que sucede es que levantan la denuncia, si es el presunto infractor, el procedimiento inicia y a los 20 días que no se presenta ningún descargo, no se paga la multa que se pudiera imponer, se determina la responsabilidad administrativa y pasa a ejecución coactiva. Entonces, claro, no hay ninguna entidad, o perdón, no hay ningún miembro de esta entidad pública que pueda revisar que el acto de la denuncia, que valga la redundancia, que el símil es en Perú, el acta de fiscalización, revise la validez de ese acta de fiscalización. Entonces, claro, se traslada completamente la responsabilidad al, al presunto infractor de necesariamente presentar descargos para poder continuar con el trámite sumarísimo que hemos regulado nosotros acá en el país. Entonces, no se da esa oportunidad de verificar que efectivamente el fiscalizador haya cumplido con cada uno de los elementos que todo acto de fiscalización debe cumplir. Entonces, eso sí es un elemento muy importante y que hoy por hoy, a nivel de instituciones públicas, siempre se debe cumplir. Porque si no, se le estaría dando un valor ya demasiado grande a la prueba, a un acto administrativo que haya sido emitido por el solamente hecho de ser de un fiscalizador. Entonces, nosotros lo que tenemos hoy por hoy, a nivel de regulación, es que tenemos que tener que las actas de fiscalización, y es acá donde uno debe tener en cuenta, deben cumplir con determinados requisitos, ¿no? Uno de los primeros requisitos es que tiene que estar el nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica fiscalizada. Acá he puesto unos ejemplos de cómo se cumple con estas disposiciones. He borrado, evidentemente, la parte de los DNIs para evitar un tema de datos personales de la persona que fue intervenida. Entonces, podemos ver que en esta acta, en el encabezado del acta, se ha identificado, está un nombre, un apellido, se ha puesto el número, el documento de identidad, el tipo de documento, la dirección a la cual podría notificársele en caso la infracción sea al intervenido. Entonces, ese es un primer requisito que toda acta debe tener. Lo principal es que se identifique al intervenido. Pero podría suceder, como veremos más adelante, que la persona intervenida decida no identificarse. Entonces, si decide no identificarse, eso tampoco enerva la validez del acta de control, siempre y cuando se haya dejado constancia. Ahora, toda acta de fiscalización debe tener lugar, fecha y hora de apertura y de cierre de la diligencia. Normalmente, en las actas de fiscalización de la ATU, tenemos este espacio que se le ha puesto el cuadrante del lugar de la infracción, donde se pone pues la avenida, la calle del jirón, la cuadra y de ser oportuno la referencia, así como el distrito en el que se llevó a cabo la diligencia. Asimismo, tenemos otro espacio en el que se establece la fecha de la infracción y, digamos, la hora de inicio y la hora de fin. Otro elemento muy importante que todas estas actas siempre deben contener son los nombres e identificación de los fiscalizadores. Normalmente lo que sucede es que se consigne solamente un nombre y un apellido del fiscalizador, el DNI del fiscalizador y el código. Lo que sucedía antes con la Municipalidad Metropolitana de Lima en las actas de control era que solamente se consideraban los datos del fiscalizador a nivel de nombres, apellidos y el código del fiscalizador. Ahora, esto no implicaba, en mi opinión personal, que el acta careciera de valor por no tener el número de documento de identidad, porque al ser los fiscalizadores, porque al tener los fiscalizadores un código, son plenamente identificables, ya que cada fiscalizador debe contar con una acreditación.
Ahora, entonces, otros tres elementos que son súper importantes a nivel de actas de fiscalización es que se deje constancia de los hechos materiales de verificación y ocurrencias durante la fiscalización. Entonces, acá tenemos dos espacios, por ejemplo, esta es una acta ATU, en la que tenemos observaciones del fiscalizador, en la que sale pues que el fiscalizador ha constatado que tenían pasajeros. Acá pone también no debe, que es no depósito vehicular. Acá está la firma completa del intervenido y también las observaciones y o manifestaciones del intervenido. Que por ejemplo, acá el fiscalizador correctamente ha señalado que el conductor no puso observación. Ahora, en la descripción del hecho, siempre es bueno que el fiscalizador tenga conocimiento de los tipos de infractores con los que se cuentan. Entonces acá tenemos prestar servicio de transporte en una modalidad distinta a la autorizada. Esta normalmente es una infracción que se levanta cuando un vehículo que tiene la autorización de taxi presta un servicio distinto al de taxi, como lo es el colectivo. Normalmente el taxi lo que tiene que hacer es seguir una ruta del usuario que le ha pedido, pero el colectivo tiene un elemento adicional que va recogiendo en el transcurso a distintas personas. Y no es el usuario quien establece la ruta, sino son los conductores que establecen una ruta como si fuera una suerte de bus, ¿no? Pero de menor alcance, porque solamente pueden llevar a 4 personas normalmente, entre 4 a 8 personas, para ser considerados vehículos de clase M1. Ahora, estos tres elementos siempre deben contener un acta de fiscalización. A veces sucede que los fiscalizadores, o incluso la misma policía cuando levanta una papeleta de tránsito, se olvidan de poner la descripción del hecho. Y esa falta de descripción del hecho implicaría que esa acta no cumple con los requisitos, y al no cumplir con los requisitos mínimos, no funge como medio probatorio para acreditar una eventual determinación de responsabilidad para el presunto infractor. Entonces, si el acta de fiscalización no cumple con los requisitos mínimos y no hay otro medio probatorio que pueda ser utilizado para determinar responsabilidad, lo que correspondería es que la autoridad en esa situación declare el archivo del procedimiento o incluso un no inicio. Ahora, adicionalmente, como comentaba, las actas de fiscalización también pueden llegar a fungir como un documento de imputación de cargos. Entonces, como documento de imputación de cargos es importante que estas actas tengan determinados elementos adicionales. Por ejemplo, ¿qué normas tipifican los actos u omisiones como infracción administrativa? Y también las sanciones que se pudieran imponer, ¿no? A nivel eh, de las actas de fiscalización de la ATU, lo que se ha optado es por tener, como hoy por hoy se aplican las ordenanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Municipalidad Provincial del Callao, y también en algunos casos del RENAT, se ha optado por tener un cuadro bastante comprimido para poder llegar a considerar cada una de las infracciones que se han regulado y se han tipificado. Entonces, claro, tenemos en Lima transporte regular, transporte público regular, transporte de taxi, transporte escolar, con los distintos códigos que se pueden llenar. Y acá, por ejemplo, se ha marcado una R5, que es para transporte, servicio de taxi, que era justamente la que veíamos la descripción del hecho en la filmina anterior, que es prestar el servicio en una modalidad no regulada. Ahora, en la parte posterior, normalmente de estas actas de control, o perdón, de estas actas de fiscalización, se ponen también las tablas de infracciones con la calificación de cada una de las infracciones, las posibles medidas preventivas que se pudieran imponer y también las sanciones, ¿no? En este caso, el servicio de taxi en Lima Metropolitana solamente tiene sanciones de carácter pecuniario, entonces están acá recogidas, ¿no? Por ejemplo, acá en la imagen que he puesto en la filmina, se puede ver que una R3 tiene una sanción del 20% de la UIT, mientras que una R1 o una R2 tienen el 50% de una UIT. Ahora, otro elemento muy importante a nivel de documento de imposición de cargos es que se recoja y se informe al administrado el plazo dentro del cual puede presentar sus cargos. Acá he cogido como ejemplo un acta de Sutran, en la que otorgan el plazo de 5 días hábiles que está establecido en el RPAS, y
el lugar donde se pueden presentar estos descargos, ¿no? Que es en este caso en la sede principal o en las oficinas regionales de la SUTRAN. Porque recordemos que la SUTRAN tiene un ámbito más grande que el de la ATU o incluso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque puede llegar a supervisar incluso a nivel nacional. Asimismo, es totalmente importante que a nivel de documento de imputación de cargos y de las actas que quieran fungir como ellos, se establezca quién es la autoridad competente para poder imponer una sanción, identificando la norma que otorga dicha competencia. Entonces, en este caso en particular, tenemos que, en el caso de Sutran, la autoridad competente para imponer la sanción es la Subgerencia de Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones de la Sutran, en materia, evidentemente, de transporte y de transporte de mercancías. Entonces, acá se ha identificado correctamente quién es la autoridad competente y se ha establecido también cuál es la norma que otorga dicha competencia, ya que hace referencia justamente a la ley de creación de la SUTRAN y a su reglamento de organización y funciones, su ROF, en el cual se establece la competencia de esa subgerencia para establecer las sanciones que correspondan. Ahora, como había comentado anteriormente, es sumamente importante que a nivel de acta de fiscalización, que tanto como a nivel de acta de fiscalización como a nivel de documento de imputación de cargos, se dejen constancias de todas las negativas que se han presentado. Principalmente de la negativa a identificarse, la negativa a suscribir el acta, la negativa a recibir o manifestar alguna observación. Como hemos visto en las filminas anteriores, los fiscalizadores normalmente lo que hacen es dejar constancia de esa situación. Y también dejar constancia de si se aplicó alguna medida preventiva. Todos estos requisitos, a nivel de documento de imputación de cargos, están recogidos de forma directa en lo que es el RPAS. El RPAS establece todos esos elementos. Entonces, si no se llega a cumplir con alguno de estos elementos, el acta va a perder su valor probatorio dentro del procedimiento y no se va a poder establecer una responsabilidad administrativa respecto del presunto infractor o de la infracción que se ha constatado en campo. Entonces, cada uno de esos elementos son muy importantes. Y es muy importante también entender que la constancia de la negativa de identificarse o de la negativa de firma eh, no le resta ningún valor probatorio al acta de control, ya que tranquilamente pueden suceder estas situaciones. Como un comentario adicional, es también oportuno mencionar que a nivel de las ordenanzas de Lima Metropolitana, en el caso de la negativa de identificarse o de entregar documentos, lo que se solía regular era que se cuente con un medio probatorio adicional. Hoy por hoy, como la ATU viene aplicando este criterio de aplicar las ordenanzas, se ha establecido una suerte de corte para para utilizar determinadas disposiciones de las ordenanzas. Entonces, claro, hasta el 23 de octubre del año 2019, que es la fecha de creación de la ATU básicamente y del inicio de funciones, se vienen aplicando las ordenanzas y una vez que se creó la ATU, se ha comenzado a aplicar todo el LPAG. Entonces, hay algunas disposiciones de las ordenanzas que se han mantenido aplicando en el tiempo, ya que incluso una vez creado la ATU, hubo un periodo en el que el SAT seguía aplicando las disposiciones de la ordenanza a plenitud, y esto fue hasta el 30 de junio. Entonces, claro, hay elementos adicionales que consideraban las ordenanzas, como comentaba, de contar con un medio probatorio adicional, ya que, como es de más o menos público conocimiento, a nivel de municipalidades, y bueno, en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, había una mala praxis de crear estas papeletas fantasmas. Entonces, unas papeletas fantasmas en las que se veía un fiscalizador sentado, simplemente recogiendo placas y levantando actas de control, que luego sorprendían a los propietarios o a las empresas autorizadas por el incumplimiento de la normativa. Entonces se estableció este requisito adicional. A nivel de ATU ya no se está exigiendo este valor, este medio probatorio adicional, debido a que las circunstancias en las cuales sucedían eh, estas malas prácticas por los fiscalizadores ya no concurren. Una de esas causales, por decirlo de alguna manera,
y que va muy de la mano con lo que es los incentivos que tienen los fiscalizadores a cometer alguna ilicitud, porque en ese caso de levantar papeletas fantasmas era algo ilícito, eh, va de la mano con cómo se le retribuye la función que ellos desarrollan, ¿no? Como funcionarios públicos, a nivel de municipalidad metropolitana de Lima, a veces establecían pues metas para poder establecer incentivos de cobro para el fiscalizador. Entonces, ellos tenían un mal incentivo para llenar papeletas o actas de control de forma masiva, sin que realmente hayan constatado nada. Entonces, esta situación se ha venido solucionando, no solamente por la misma municipalidad, cuando detectó esta situación, al establecer este medio probatorio adicional, en el cual se deje constancia de la intervención, sino que también cambiaron pues la mecánica de contratación y cómo establecer exigencias a nivel de, de- de- de metas para los fiscalizadores. Ya el sueldo del fiscalizador no estaría necesariamente condicionado al cumplimiento de cierta meta, sino que cumple siempre que cumpla con su labor, siempre que cumpla con estar en campo, levantar sus actas, no importa el mínimo o un máximo, eh, se le va a retribuir de igual forma. Eso es hasta por ahora la presentación que quería darles. Si ustedes tuvieran alguna consulta sobre lo que he presentado o algún comentario, agradecería bastante me lo puedan hacer llegar. Yo estoy abierto para cualquier consulta, aprovechando eh, eh, que tenemos este espacio, ¿no? Si alguien quisiera, puede prender su micro y simplemente manifestarme su consulta o comentario para poder conversar un poco más, aprovechando que tenemos una ventana hasta las 8 de la noche. Buenas tardes, Jean-Pierre. Te saluda Ever. Una consulta. ¿Cuál Sí, sería, cuál sería, o sea, Ahora si sí. existe una norma de manera expresa que establezca que tiene la obligación cuando inicia un procedimiento, perdón, una imputación de cargos con la papeleta y la persona paga la infracción, hay una norma de manera expresa que establezca que hay que iniciar bueno, en o realidad, culminar, perdón, el procedimiento con una resolución. Por- Porque, y con eso termino, discúlpame, eh, porque si, me parece que si vamos a la LEPAJ, de repente no encuentro, al menos en la LEPAJ, una norma que establezca de manera expresa, ¿no? Entonces, de repente, con principios podríamos un poco aplicarlo para no hacer un esfuerzo en la administración para trabajar en vano. Entonces, por eso te pregunto, en ese sentido va mi pregunta. Gracias. muchas gracias por la pregunta. Mira, de hecho, yo cuando he hecho esta presentación me he basado prácticamente en las prácticas que se vienen desarrollando a nivel de Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, de la ATU. Entonces, el artículo 12 del RPAS habla básicamente de los modos de concluir el procedimiento administrativo sancionador. ¿Ya? Entonces, si uno tiene un procedimiento administrativo sancionador, ¿qué implica que exista? O sea, qué es lo principal? ¿Qué es lo mínimo que tiene que existir? La imputación de cargos. Porque si tú no imputas cargos, no existe procedimiento. Una cosa que hay que tener muy en claro es que cuando un acta de fiscalización no necesariamente inicia el procedimiento. Justamente ahí, por eso hacía la diferenciación entre los tipos de responsabilidades que pueden tener cada una de las personas, ¿no? O sea, el conductor, el prestador de servicio o el propietario. Entonces, el artículo 12 del RPAS lo que hace es establecer una forma de concluir un procedimiento. No puede existir procedimiento si no hay documento de imputación de cargos. Entonces, claro, no es como que te diga expresamente tienes que iniciar el sancionador para determinar responsabilidad, pero la forma de la redacción que tenemos hoy por hoy en ese artículo, lo que establece es un procedimiento necesariamente, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que ocurre en España, que justo como comentaba, ¿no? O sea,
el ordenamiento jurídico español te permite concluir solamente con el pago. O sea, ni siquiera tienes que emitir absolutamente nada. Las autoridades en materia de transporte españolas lo único que hacen es recibir el pago y con eso dan por cerrado cualquier, cualquier tipo de situación o contingencia que pueda suceder a raíz de la denuncia que ellos han contenido en el campo. Recordando que ellos llaman denuncia a las actas de fiscalización, básicamente. Entonces, claro, nuestra norma presupone un procedimiento y un procedimiento presupone también un documento de imputación de cargos para luego ser finalmente concluido con una resolución. No sé si con eso te he respondido tu pregunta. O sea, yo sé que es tal vez una medida un poco legalista, pero siempre y cuando estamos en esa circunstancia y es lo que establece la norma, necesitamos llegar a cumplir a cabalidad con eso. Sí, Jean-Pierre, toda tu exposición ha estado muy clara. Solo me da la impresión, a modo de comentario, obviamente, Ujú. que me parece que pasa un poco por el tema de cómo gestionan al interior de ATU, ¿no? O de las autoridades a cargo del procedimiento, para que diseñen un poco mejor el tema, ¿no? Porque me parece que la norma puede estar de cierta forma formulada, con una mala técnica puede ser, pero me parece que pasaría un poco por un tema de gestión, ¿no? Porque yo encuentro el artículo 2 de la ley del procedimiento administrativo me dice que mientras que no hay una afectación al interés público, etcétera, etcétera, entonces no tendría por qué, digamos, por más que la norma me mande, la norma especial me mande, si no hay nada que hacer, o sea, es desgastar, ¿no? A la administración pública. Por eso era el comentario, básicamente. Gracias. Definitivamente, Eder, en realidad a mí lo que sí me gustaría mucho es alguna de estas disposiciones o técnicas legislativas que se adoptaron a nivel del ordenamiento jurídico español, recogerlas, ¿no? Definitivamente yo considero que es un gasto hasta cierto punto innecesario, como comentabas, del erario público, iniciar un procedimiento para luego concluirlo. O sea, realmente en ese lado es innecesario realmente, ¿no? Entonces, si tuviéramos una fórmula legislativa, porque acá recordemos algo, o sea, la obligación a nivel legislativo que tenemos hoy por hoy en el RPAS, lo que hace es establecer un procedimiento, necesariamente. Y si tenemos un procedimiento, tenemos que iniciarlo y tenemos que cerrarlo. Entonces, si por más que haya reconocimiento, esa salida que nos da el legislador hoy por hoy no es la adecuada. La adecuada sería simplemente, como hizo el ordenamiento jurídico español, recoger nada más el pago y con el pago cerrar completamente cualquier tipo de acción por parte de la entidad respecto del acta de fiscalización o incluso de la resolución de inicio o del documento de imposición de cargos que sea utilizado para el procedimiento correspondiente. Sí sería muy importante que haya tal vez una modificación en ese sentido para que no, nuevamente no caer en ese espacio innecesario de, de iniciar un procedimiento para cerrarlo inmediatamente, ¿no? Eh, no sé si con eso dejo un poco más tranquila tu inquietud. Clarísimo, clarísimo, Jean-Pierre. Muchas gracias. Gracias, Ever. ¿Alguien más tendrá alguna otra consulta o pregunta? Veo que María Moreno ha consultado, sí, sí, la charla está siendo grabada y si no me equivoco, el Instituto de Capacitación Jurídica va a compartirlo en su página web y en YouTube, si no me equivoco, porque la conferencia está siendo grabada. ¿Qué tal, Jean-Pierre? Buenas noches. Jimena Calixto, abogada de Sutran. Primero, muy interesante tu exposición, muy clara sobre todo. Quería preguntar, en el caso de Sutran, nosotros en el marco del procedimiento sancionador estamos aplicando, o se vienen aplicando ya desde el año pasado, multas coercitivas, así como medidas correctivas. Mi consulta iba si es que en ATU están haciendo lo mismo, y en qué sentido, qué progresos, qué avances han habido al respecto. Mira, en lo particular, en medidas coercitivas,
tengo entendido de que no se han venido aplicando, pero sí te pediría un poco más de contexto tal vez. O sea, las coercitivas usualmente las aplicas cuando, cuando tienes una medida administrativa que no ha sido cumplida, ¿no? Entonces, a nivel de Sutran, aprovechando el espacio que tenemos ahorita, ¿cómo lo han venido aplicando? Porque nosotros, a nivel de ATU, normalmente lo que tenemos son sanciones pecuniarias y en algunos casos limitados, sanciones no pecuniarias. Entonces sí, podría ser interesante esa conversación. Mira, en el caso de las multas coercitivas, las aplicamos principalmente, bueno, en el marco de competencia de Sutran, tenemos competencia de fiscalización a todo lo que es infraestructura de transporte, ¿no? Terminales, transporte. Entonces, en el caso de informalidad, de terminales informales, en cuanto se aplica una medida preventiva y se verifica el incumplimiento de esta, la autoridad sancionadora procede a aplicar la multa coercitiva, ¿no? Puede ir desde una UIT y se va duplicando de manera sucesiva cada vez que se le vaya informando que se mantiene ese incumplimiento, ¿no? Por parte del administrado. Entonces, siguiendo ese ejemplo, en el caso de terminales informales, aplicamos como mecanismos más fuertes, ¿no? Debido a que la primera aplicación de la medida preventiva es la clausura del local, pero al evidenciarse la resistencia a este cumplimiento, o sea, que mantienen la operación, a pesar de que tienen una medida administrativa vigente, se proceden a aplicar medidas más fuertes en virtud del decreto de urgencia 019-2020. Entonces, una de estas medidas es, por ejemplo, la colocación de bloques de concreto, ¿no? A las cocheras, o tapiarlas, también se ha dado el caso. Estas son algunas de las medidas que se han venido implementando. Claro. Mira, de hecho, a nivel de ATU, nosotros hemos algunas fiscalizaciones de patios, pero, digamos, presupone que la fiscalización del patio de una empresa de transportes ya tenga una autorización, ¿no? O sea, en la medida que es el espacio donde ellos están guardando sus flotas. No hemos tenido situaciones similares a las de cierres o clausuras de algún lugar, como un patio, por ejemplo, donde estacionen los vehículos. Y creo que principalmente por eso las medidas coercitivas no han sido del todo, digamos, tan dinámicas a nivel de ATU. Lo que sí hemos tenido es la aplicación de algunas medidas preventivas, sobre todo en los casos de accidentes, en las que, claro, sucede un accidente, no necesariamente se ha internado el vehículo de forma inmediata, porque a veces las autoridades la ATU toma conocimiento recién cuando se presenta el informe preliminar del accidente a la ATU, y luego de los 10 días hábiles que se establece en la norma, presentan su informe final estableciendo responsabilidades o deslindando responsabilidades. Entonces, claro, la medida que en ese caso se ha tomado en ese caso se podría tomar es la captura del vehículo, básicamente, ¿no? O sea, dictar una medida preventiva orientada a capturar el vehículo. Como digo, lastimosamente por el momento no hemos visto una situación tan similar en la que sea necesaria establecer medidas coercitivas. Y creo que lo más cercano que hemos podido ver a nivel de ATU sería justamente el dictado de una preventiva que implica pues la captura de un vehículo, ¿no? Correcto, muchas gracias. Gracias a ti, Jimena. Si alguien tuviera alguna otra duda o consulta, se les agradecería bastante, aprovechando que todavía tenemos unos minutos. Parece, doctor, que no contamos con más preguntas. Nuevamente agradecerle por esta brillante disertación y por la asistencia de todos los participantes. Muchas gracias. Agradezco a todos por su presencia. Muchas gracias con todos. Que tengan buenas noches.